Buenos días, chiquillos. Hoy nos reunimos para hablar sobre los tipos de lenguaje en los medios masivos de comunicación. El objetivo entonces es analizar y evaluar textos de medios de comunicación considerando las estrategias de persuasión utilizadas en el texto y efectos causados por recursos no lingüísticos. Ya, obviamente, para poder trabajar con este objetivo tenemos que en primer lugar entender qué es el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, ¿cierto? De ahí que en el objetivo diga recurso no lingüístico, ¿cierto? Porque básicamente no habla de lenguaje no textual o no verbal. El lenguaje verbal en primera instancia es todo lo que nosotros conocemos como lenguaje escrito u oral. Por lo tanto, aquí habla muchísimo sobre la situación comunicativa, ¿sí? Esto que contiene al emisor, receptor, mensaje, el contexto, el canal y el código, ¿sí? El emisor, como ustedes saben, es quien emite el mensaje, quien habla, ¿sí? El receptor, por otra parte, es quien lo recibe. El mensaje, naturalmente, es lo que yo quiero expresar. El contexto es el lugar y el momento. El canal tiene que ver con el canal de transmisión de mi mensaje, es decir, puede ser el teléfono, puede ser una carta, ¿cierto? Puede ser el aire, ¿cierto? La voz, etcétera. Y el código tiene que ver con el idioma o el lenguaje que yo voy a utilizar para comunicar este mensaje, ¿sí? Y que en el fondo siempre tiene que ser compartido por ambos, porque si yo voy a hablarle a un emisor en inglés y mi receptor no habla inglés, naturalmente que la comunicación no será efectiva. El lenguaje no verbal, por otra parte, tiene que ver con la expresión corporal, con la orientación de la mirada, todo eso que hacemos con el cuerpo, ¿sí? Y que también comunica muchísimo, porque incluso recordemos en la ironía, cuando yo, por ejemplo, alguien me pregunta cómo me veo y yo le digo, súper linda, y con mi cara expresando que en el fondo no es la verdad, eso le va a dar la pista al receptor de que yo estoy siendo irónica, ¿cierto? El lenguaje no verbal. Y el lenguaje paraverbal, por otra parte, tiene que ver con la entonación, con los ruidos, ¿cierto? Incluso con las pausas y silencios, ¿sí? Todo comunica. Incluso cuando yo no quiero comunicar, así como yo les digo en clases, de repente ustedes no quieren hablar en la clase, pero con el cuerpo o con sus tonos de voz me están expresando algo igual. En el caso del lenguaje paraverbal, es súper importante reconocer el tono o los silencios, como yo les decía, como parte importante, porque nosotros, por ejemplo, propongámoslo con respecto a la clase. Ustedes saben de inmediato cuando un profesor llega con menos paciencia un día, ¿cierto? Y eso lo sabemos únicamente por el tono de voz, ¿cierto? Cuando llega y, por ejemplo, eleva un poco más la voz. Nosotros pensamos al tiro, algo pasó aquí, ¿cierto? Por lo tanto, también comunica muchísimo. Ya lo mismo en los silencios. Si yo le pregunto a algún estudiante, oye, ¿hiciste la tarea? Y él se queda callado, también eso me expresa, probablemente no la hizo, ¿cierto? Entonces, además de esos conceptos, vamos a recordar el concepto de cómic o historieta, ¿sí? Como ustedes ya saben, el cómic es un relato o historia explicada mediante viñetas, ¿cierto? Que son estos cuadraditos. De modo general, las viñetas son cuadradas, ¿cierto? Pero hoy en lo contemporáneo, los autores cada vez han ido innovando más con las viñetas y hoy en día hay viñetas incluso que son triangulares, que tienen formas irregulares. Entonces, la verdad es que queda también un poco a la imaginación de cada uno, ¿sí? Y bueno, el cómics puede tener o no texto, ¿sí? Lo importante es que tenga imágenes, ¿cierto? Que vayan expresando una historia. Como lo pueden ver acá en el caso de este cómics que se llama Maus, que es muy interesante porque habla sobre la historia de los judíos y nazis, pero a través de ratones y gatos, ¿cierto? O Mafalda, como ustedes ya me imagino la conocen, que hace muchas reflexiones y críticas a propósito de nuestro mundo. O en el cómics, por ejemplo, de Persépolis, ¿cierto? Que hace también una crítica al sistema patriarcal en una cultura oriental, ¿cierto? Donde una mujer no puede estudiar y ella se revela y quiere estudiar, quiere ir al colegio y es muy diferente a la cultura en la que vive. Entonces la actividad de este día
va a ser leer atentamente el texto de la página 133 del texto del estudiante, que se llama El poder de la perseverancia, y bueno, tomando en cuenta el tema principal de ese texto, realicen un cómics con total creatividad. Es decir, ustedes pueden hacer las viñetas como quieran, pero lo que sí me interesa es que puedan tener en cuenta este cuadrito, porque la verdad es que este cuadro nos va a guiar a propósito de lo verbal, no verbal y paraverbal, ¿cierto? Porque fíjense que cada uno de los bocadillos tiene una finalidad, entonces eso nos va a ir guiando con respecto a la lectura, ¿sí? Así que eso, como siempre, me lo pueden mandar a webclass, al mail, o si tienen alguna duda estoy a su disposición. Éxito con su actividad.